El tema de hoy, como anunciado, lleva el título de soberanía. Y algo que quiero decirles, lo puse en el mensaje, en lo que estaba poniendo como anuncio, que muchos manejan la palabra soberanía, ¿verdad? Y la mayoría tiene una idea relativa de lo que es la soberanía. Pero al ver gobiernos, no solo como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, tan malos, ¿verdad? Sino que aún gobiernos como Guatemala, que sabiendo que los actuales gobernantes fueron electos fraudulentamente y todavía están. Entonces, quiere decir que no se tiene entendimiento de lo que es la soberanía. Porque si hubiera soberanía, no pasarían estas cosas. De ahí que vamos a ir a las definiciones del diccionario, de dos o tres diccionarios, y las definiciones que otras personas han dado sobre soberanía, para que nos demos cuenta lo que en teoría dicen y luego razonemos. Quiero llamar la atención a la introducción que hice a esta serie, a los cursos que vamos a estar dando. Dije que nuestra base, nuestro fundamento son dos cosas. Número uno, que creemos en un creador del universo, que es Dios, y consecuentemente la segunda cosa, que dejó un manual. Ese otro manual es la Biblia. Y ahí están las enseñanzas de todo, y específicamente de gobierno, porque el evangelio que se nos manda a enseñar y predicar es el evangelio del reino. Eso es sumamente importante entender. Y que en el lapso de vacío de poder que se formó con la caída del primer Adán, entonces el enemigo cambió el significado de las palabras. Esa es la más grande astucia del enemigo, haberle cambiado el significado de las palabras. No pudo destruir el diccionario de Dios, no pudo destruir el manual de Dios, pero sí pudo cambiarle el significado de las palabras. Y cuando vino el segundo Adán, el postrer Adán, que es Jesús, por eso dijo en sus enseñanzas: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y con eso implicó, dejó claro, mejor dicho, no implicó, sino que dejó claro, lo que ustedes han oído no es el verdadero significado de las palabras. Ustedes oyeron que es esto, pero la verdad es esta. Y eso es lo que el manual va a hacer ahora con el concepto de soberanía. Veamos qué es lo que la humanidad entiende de soberanía. Voy a ir primero al diccionario de Webster de 1828, que es el diccionario original del señor Webster. Y dice así de soberanía: supremacía en el poder, poseyendo dominio supremo, superior a todos los demás, la más alta autoridad sin control. ¿Ok? Lo que note como que la definición usa mucho la palabra supremacía y supremo, que es lo mismo. Y para que captemos el impacto de esa palabra, voy a leer también lo que dice el diccionario de la Real Academia Española en cuanto a supremo. Supremo, que no tiene superior en su línea. En otras palabras, no hay absolutamente nada ni nadie por encima de él. No tiene superior en su línea. Y aquí está hablando que la soberanía es supremacía en el poder. Quiere decir que es un poder que no tiene superior. Es un poder que nadie lo puede quitar. Y dice dominio supremo, es un control del cual no se puede salir, porque es dominio supremo, es superior a todos los demás, es la más alta autoridad sin control, o sea, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Ese es el diccionario Webster. Ahora voy al diccionario de la Real Academia Española y dice así: soberanía, poder político supremo, que corresponde a un Estado independiente. Aquí, aunque está usando prácticamente la misma definición, pero ya está centrándola en que es un poder político. Webster no lo mencionó como político, pero de la Real Academia Española dice que es un poder
político y es supremo, que ya vemos que es lo más alto, lo más grande en su línea y que corresponde a un estado independiente. También la palabrita independiente significa que no depende de nadie. Aquí entonces este poder de la soberanía se aplica directamente al poder político, reafirmando que es independiente, que no depende de nada ni de nadie y lo atribuye al Estado. Así que es imprescindible, nos conviene que prestemos muchísima atención al significado de Estado. Hay muchas definiciones de Estado, pero la mayoría de la gente, o así como cuando se habla del texto de Romanos que dice que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y todos lo aplican al gobierno civil. También cuando se habla de Estado, lo aplican al gobierno civil. Y cuando se habla de gobierno, lo aplican al gobierno civil. Todo va enfocado por ahí. Sin embargo, noten, hay muchas definiciones de Estado. Por ejemplo, ¿cómo está su salud? ¿Verdad? ¿Cuál es el estado de su salud? ¿Usted es soltero o casado? Estado civil. El estado de calamidad nacional. Ven, entonces hay muchos significados de estado. Pero a nosotros lo que nos interesa es entenderlo con relación a la política. Así que consideremos estas dos definiciones del diccionario de la Real Academia Española sobre estado. Dice así: país soberano. Ok, ahora estamos poniendo que la soberanía está en el país. País soberano reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. Noten. El país es soberano, tiene su territorio, lo que hablábamos al principio del reino, ¿verdad? Está el rey, el soberano y el territorio de su reinado. Y dice, y reconocido así por los demás en el orden internacional. ¿Quién no reconoce que Estados Unidos tiene su territorio, que Cuba tiene su territorio, que Nicaragua tiene su territorio, que Guatemala, en fin, es reconocido, ¿verdad? El país es reconocido internacionalmente y está dotado o tiene órganos de gobierno propios. En otras palabras, un país soberano tiene su propio gobierno que decide lo que acontece en ese país sin injerencia de ningún otro país, porque si no ya no es soberano. Todos los países tienen soberanía de su territorio y tienen sus órganos de gobierno propios. Segunda definición, siempre en el mismo diccionario: conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. Fíjese, lo que está diciendo, si lo leemos en español, nos damos cuenta que no le está atribuyendo soberanía al gobierno civil. Dice claramente que es un conjunto, el conjunto de los poderes y órganos de un gobierno. El conjunto serían aquí el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todas las otras ramas que de ellos se desprenden. Pero ellos no son los soberanos, ellos son el conjunto de gobierno de un país soberano. Es importante darse cuenta que el manual del Creador en ningún momento le ha dado soberanía a ningún gobierno. No hay nada que diga el que resiste a la autoridad civil resiste a la autoridad establecida por Dios porque ella es soberana. No. Aunque en nuestra Constitución se usa mucho la palabra Estado para referirse al gobierno civil, no debe de confundirse con el Estado que se refiere al país, a la nación. Entonces, la primera dice claramente que el atributo de soberano o soberanía le compete o pertenece al país, y la segunda lo dice de una forma indirecta. Ahora, voy a pasar ahora a leer cómo se presenta la soberanía como una condición de autoridad sin límite, sin nada ni nadie superior a ella.
lo que implica que no tiene a nadie a quien rendir cuentas. Ok, esa es la definición de soberanía y esa es la definición que se le atribuye a un país soberano. Ahora párese conmigo a razonar. Mire, como he dicho, la Biblia no es difícil. Lo que pasa es que la leemos con ideas preconcebidas y aceptamos conceptos tradicional y culturalmente. Si respetamos la letra de la ley, de lo que estamos leyendo, no el espíritu de la ley y no el contexto completo de la palabra de Dios, lo que está diciendo es que cada país, cada nación es soberana, que tiene su propio sistema de gobierno y que no debe de tener injerencia de ningún otro país. Entonces quiere decir que nadie puede reclamarle a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a China, a Rusia, por ser como son, porque son soberanos y nadie se mete con los soberanos. Eso a cualquier sentido común, a cualquier persona con un poquito de entendimiento le parece incorrecto, le parece injusto. Pero si nos quedamos en la definición nada más de la palabra, eso es lo que está diciendo. Y a propósito, un paréntesis aquí para decirle que me encuentro muchas veces en un estado de cólera de que un proceso judicial se detiene habiendo las pruebas claras. Por ejemplo, el fraude de la elección, el fraude del presidente que tenemos, el fraude de los diputados que están ahí y no lo son, que son traidores, son un cáncer metido en el cuerpo de Guatemala para enfermarlo y matarlo. Y me encuentro con que están las evidencias de que muertos votaron, de que falsificaron firmas, todas las evidencias están, pero por tecnicalidades no operan. Porque si operan fuera de esta ley o fuera de este concepto, entonces nos pueden poner un amparo y lo demás. Me da tanta cólera. Pero eso es el problema de respetar leyes de hombres sin conocer el manual del Creador. Entonces vuelvo a presentarle lo leído por los diccionarios, los conceptos humanos de interpretar la soberanía. La presentan como la autoridad, el poder más alto que no tiene que rendirle cuentas a nadie. De ser así, como lo estamos leyendo, como digo, entonces nadie puede reclamarle a nadie. De los países, lo que está pasando en Venezuela, pues bueno, ellos son venezolanos, ellos tienen su propia autoridad, ellos tienen su propia soberanía. Es totalmente ilógico. Aún los que no tenemos estudios de leyes, y déjeme decirle que a veces es 1000 veces mejor no conocer las leyes humanas y conocer las leyes de Dios, porque de esa manera siempre se sale adelante. Pero de todos modos, al no aceptar esa injusticia que está pasando en esos países, al no aceptar como que eso es lo que la ley dice, porque miren, ese es otro punto. Hay tanto que decir. Yo sufro porque cada cosa que hablo me abre otra puerta y algunos me dicen que hay que hablar muchas cosas, pero es porque tengo que ir aclarándola conforme estoy hablando. Eso de la ley, la ley hace que las cosas sean legales porque son ley, pero no necesariamente son legítimas o justas. Por ejemplo, estas leyes, ¿verdad? Si la fuéramos a tomar nada más como está, no es legítimo ni justo que es una nación esté bajo un régimen tirano como el que está, un régimen comunista como el que está. No es justo. Entonces tiene que haber algo que no se está entendiendo acerca de la soberanía. Y para comenzar, espero que se dé cuenta de lo que ya dije. En ninguna parte de la ley, pero especialmente del manual del Creador, se le da soberanía a ninguna persona, a ningún gobierno. Se le da a la nación, al país, la soberanía. Ok, sigamos adelante. Porque en la soberanía, entonces, el país se une y tienen sus elecciones y votan y ponen a representantes que deben conocer las leyes justas de Dios para ser verdaderos representantes del país y respetando la soberanía del país.
y en esa manera gobernarla, sojuzgarla. Entonces, ese es uno de los puntos que tiene que quedar claro. Ningún gobierno es soberano. El país es soberano, el gobierno no. Ok, entonces, nos vamos a dar cuenta que sencillamente la razón dice, ¿cómo va a ser posible que vivan, que acepten un gobierno ilegítimo, que acepten una tiranía como la que dicen? Y aquí empieza la clase de hoy. Yo le suplico que me tenga paciencia, que abra su entendimiento y deje también, ¿sabe qué? Que su corazón y su conciencia le vayan dando testimonio de lo que digo. Porque si escuchamos la ley escrita, la ley de Dios escrita en nuestros corazones, olvidándonos de religión, de denominaciones y de todo lo demás, nos vamos a dar cuenta por qué estamos como estamos. En primer lugar, ¿por qué si estos sistemas de gobierno no contribuyen al bien común? Si estos sistemas de gobierno no son legítimos, como en Guatemala y en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, ¿por qué se soportan? Y la primera respuesta es la que el manual del Creador da. El manual del Creador dice claramente que el pueblo, y cualquier pueblo, que Guatemala, que Estados Unidos, que Cuba, que China, que cualquier pueblo, el pueblo es llevado cautivo y perece por falta de conocimiento. Si solo eso dijera, diríamos pobrecitos, ¿verdad? Si es que no conocían. Pero lo que dice y lo que causa tristeza en mi corazón es que aún a la iglesia misma le estaba de decir el Señor, porque ustedes son los que invocan mi nombre, arrepiéntanse. Y la iglesia no se está arrepintiendo, sigue igual, lleva cientos de años actuando igual, con creencias de no meterse en política, con creencias de que Dios es el que pone y quita gobiernos, de que Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo otro. Y en otras palabras, se lavan las manos y le echan la culpa a Dios de cómo están las cosas. ¿Por qué? Porque dicen que porque Dios dice que no se arrepienten de sus malos caminos y siguen en sus malos caminos. Y recuérdense que un mal camino no tiene que ser un pecado. Un mal camino es en el que va en otra dirección que a la meta que debemos llegar. Puede ser un camino en el que vamos haciéndole favores a medio mundo, bendiciendo a medio mundo, levantando a los caídos, fortaleciendo a los debilitados, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos. Excelentes y miles de cosas buenas, pero si no es en el camino que nos lleva a la meta que Dios quiere, es un mal camino. Así de sencillo. Entonces, ese versículo dice, por falta de conocimiento, y aquí viene la parte a la que aludo de tristeza, y dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Por eso es que hay ignorancia, no por falta de información. Está aquí en el manual del Creador, ahí está, a los ojos de todo el que quiera abrir la Biblia y leerla, desde luego, no con ideas religiosas. Los que piensan que al leer la Biblia se está leyendo religión y todo es religión, no entienden que es el manual del Creador y que enseña cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen deportista, cómo es un manual para el todo de nuestra vida. Y en el concepto de gobierno, que es en el que estamos analizando, el manual nos dice, estás desechando el conocimiento revelado por el Creador de cómo se debe de establecer un gobierno de la nación, con una constitución que aquí en la Biblia da los pasos específicos que tiene que tener la constitución, precisamente para evitar caer en las garras del comunismo y de cualquier otra injusticia. Y sabe, de los requisitos que Dios pone para hacer una constitución, alude 3 veces a que el gobierno civil no debe tener mayor poder que el pueblo. Eso está clarísimo en la Constitución de Dios. Y es lo que ignoran los pueblos, y es lo único que tienen esos comunistas malvados
para sojuzgar a una nación, tener el mayor poder que el pueblo. Mire, Venezuela, el ejemplo que nos está dando, la nación, el pueblo, el soberano pueblo, está diciendo: no queremos a ese podrido, no queremos a todos esos asesinos, a esos narcotraficantes. No es el deseo del pueblo. ¿Pero por qué es tan bajo? Por el poder militar, por la fuerza bruta con la que son gobernados. Pero ¿cómo se llega a ese lugar? Porque no se puso un comunista, un burro como este, malvado como este, así de a romplón. Llega con engaños, ofreciendo cosas que el pueblo quiere oír. Y mire Guatemala, especialmente los guatemaltecos, puesto que soy guatemalteco, mírenlo. Sabemos que así comenzó Cuba, así comenzó Venezuela, así comenzó Nicaragua, y así está comenzando Guatemala. Pero ¿qué hace el pueblo? Me da cólera cuando miro en Facebook: miren lo que está pasando y todavía viene, falta lo peor. Y miren, si esto ha hecho en 7 meses, ¿qué no va a hacernos? A ver si aguanta. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Escuchar y leer esos comentarios cuando la respuesta está en el manual del Creador, pero se desecha. Empezamos a hablar de esto y en las iglesias rapidito quitan el tema. ¿Por qué no nos metemos en política? Desechan el conocimiento. Entonces se cae en esas condiciones porque, a pesar de que tenemos tanto ejemplo de que es la mismísima mentira, el mismísimo proceso del enemigo el que usa para tomar el control de las naciones, pero el pueblo, el soberano, ignora lo que soberanía significa. Ignora lo que el manual del Creador enseña para establecer un gobierno justo, para establecer una constitución que sea un candado que no le permite a un gobierno salirse del marco de referencia para el que ha sido contratado. Bien, entonces, como digo, la primera, la más fuerte, a la que alude la Constitución bíblica, por lo menos 3 veces en mi entendimiento, es a que el gobierno civil nunca debe tener mayor poder que el pueblo. En segundo lugar, es el que el Creador nos ha dejado el manual, ahora conocido como la Biblia, y en el cual nos enseña los principios, las normas, las leyes justas para el desarrollo armonioso interpersonal, para que todos los humanos podamos trabajar, disfrutar armoniosamente. Si seguimos las instrucciones del manual del Creador, y capte esto, recuérdese que el enemigo, como le dije, distorsiona las cosas. Y cuando se habla de gobierno mundial, ¿de quién se está hablando? Del diablo, que es la bestia que va a gobernar el mundo con engaños. No, el diablo nunca ha tenido poder del mundo ni lo va a tener. Más ahora que ya lo venció Cristo Jesús y solo está en la condición que estaba cuando tentó a Eva e hizo caer a Adán. No tenía ningún poder ni tocar un cabello de la cabeza de ellos. Lo único que tenía era astucia para engañar, y es lo único que tiene hoy en día. Todas esas manifestaciones del poder del diablo es la fama que la iglesia es la que le está dando. Con eso de que tienen que hacer ayuno y oración para batallar contra el demonio y ese principado y esa potestad. Óigame, ¿usted no cree la Biblia donde dice que Jesús ya despojó a Satanás, que ya lo paralizó, que ya le quitó el poder que lo más que puede hacer ahora es dejar que pruebe a la gente? Porque no puede obligar, no tiene poder. Esos posesiones demoniadas de que sí, se puede dar, pero es porque la persona lo cree, lo acepta y contribuye con eso. Dice claramente que en nuestros días el diablo, que es el espíritu que ahora en nuestros días opera, pero solo en los hijos de desobediencia, los que no quieren obedecer el manual. De lo contrario,
Los que creemos en el manual, creemos la verdad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Creemos la verdad que Dios nos ha dado potestad sobre toda fuerza del maligno y nada nos podrá dañar. Eso dice el manual y yo le creo al manual. Ah, sí, pero yo conozco a una persona. Me importa un comino su experiencia. Las experiencias no hacen doctrina. Y aunque fueran 100,000 experiencias, la experiencia no hace doctrina. El manual es el que hace doctrina y es el único que tiene la verdad. Entonces, en primer lugar, no el pueblo y tristemente la iglesia desecha el conocimiento. Hablan del reino, hablan del evangelio del reino, pero no saben de lo que están hablando. Porque dicen, miren, hay señales y prodigios, el reino de Dios está aquí. ¿Quién dice que, sabes que en el cielo no hay señales y prodigios? En el cielo no hay campañas de sanar enfermos. En el cielo no hay nada de lo que llaman aquí señales y prodigios y la manifestación del poder de Dios. Está hablando de venga tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Tu voluntad, lo que está escrito. Porque Dios no tiene una voluntad, pero escribió otra. Él y su palabra son una misma cosa. Por eso es que a Cristo Jesús se le conoce como el Verbo. Y es a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, al que se le conoce como Verbo. Porque el Verbo era Dios y se hizo carne. Entonces, no hay todas esas cosas que llaman la atención de tanta gente y se mueven de iglesia en iglesia a ver dónde hay más señales y prodigios, en dónde se mueven más los dones, esto y lo otro. ¿Qué acerca de ver en dónde se enseña más justicia? Justicia en el matrimonio, justicia en la educación de los hijos, justicia en la relación laboral, justicia en los deportes, justicia especialmente en las leyes. Los abogados no deben ser famosos por hecha la ley, hecha la trampa, sino que precisamente por sostener la justicia, no defender a culpables, sino que velar que se cumpla la justicia. ¿Ven? Todo eso es consecuencia ¿de qué? De desechar el conocimiento. Lo más importante de la enseñanza del manual, y aquí es donde ahora vengo a hablarle de la soberanía. Porque lo que dice el diccionario, una vez más, es cierto. ¿Se da cuenta? Por eso es la astucia del enemigo. El enemigo toma verdades y las distorsiona. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay una porción en Levítico donde le hacen la pregunta a los sacerdotes, si llevan algo con santo, un manto santificado, un manto especial, y al pasar rosa un plato de comida, ¿se santifica el plan de comida porque lo rozó un paño santificado? Dice, no. Bueno, hagámoslo al revés. Si llevan un paño inmundo y roza un plato, ¿contamina el plato? Sí. ¿Se da cuenta? Así es de fácil. La verdad tiene que mantenerse pura, tiene que mantenerse santificada, separada, pero un poco de leuda. ¿Y qué es la levadura? ¿Cómo se compara la levadura en el manual del Creador? Como hipocresía, como la doctrina de los fariseos, que es pura religiosidad, es pura tradición. Entonces, la verdad que leí en los diccionarios es simplemente la verdad general, que asume, que da por sentado que se va a respetar el manual. Consecuentemente, cuando de acuerdo al manual se establecen autoridades legítimas, autoridades que entienden la ley de Dios, que es la ley soberana en todo el universo. Y comencé diciendo que cuando se habla de reino mundial, se dice que es del diablo. No, si el que nos creó y desde el principio dijo que nos creó para que sojuzgáramos la tierra. El creador del gobierno mundial es el dueño del mundo.
es el rey del mundo. Y claro que quiere su reino de justicia, de paz y gozo en todo el mundo. Pero el enemigo lo distorsiona y mete un montón de mentiras y ofrece un montón de escapes para no afrontar la responsabilidad de que se está desechando la palabra del Creador, el manual del Creador. Entonces, el enemigo lo que hace, como dije, es distorsionarla, pero ahora veamos lo que dice el Creador. La única comisión, o escuche lo que dije, la única comisión que el Creador le dio al ser humano cuando lo creó fue fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Dios comisionó a la humanidad a sojuzgar la tierra y señorear sobre toda la creación, los animales, las bestias, las plantas. Entonces, comencemos allí. ¿Usted dice que es cristiano? O aunque diga que no es cristiano, usted cree en la Biblia, eso sí. Si no cree en la Biblia, pierdo mi tiempo con usted y usted pierde su tiempo conmigo, porque mi única base es el manual del Creador, y así lo dije desde el principio. Ok, entonces, si creo en la Biblia, en la soberanía de la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios es inmutable, que no cambia. Entonces, si no cambia y su único plan, la única comisión que Dios le ha dado al hombre es sojuzgar la tierra, ¿cree usted que Dios quiere que sojuzguemos la tierra? Obviamente, así de sencillo, sin tener que complicar las cosas con tantas cosas místicas y que yo no sé de qué, hasta se me olvidan las palabras, ¿verdad? No sé de discernir esto y lo otro y las reglas de interpretación y la homilética y esto y lo otro. Sí, no sé nada de eso. No sé absolutamente nada de eso. Leí la Biblia. Cuando a los 18 años me presentaron que había un creador que me conocía por nombre, que tenía contados los cabellos de mi cabeza y todo lo demás, y que tenía planes para mí. Inmediatamente empecé a leer la Biblia, de principio a fin, y lo que fui entendiendo lo fui practicando. Llevo más de 40 y pico de veces de haber leído la Biblia completa, y cada año la leo, y cada año aprendo algo más. Entonces, valoro la Biblia, solo la Biblia es mi autoridad. No acepto que me salgan con que estoy violando esta regla de interpretación o aquello. Las reglas de interpretación, la hermenéutica, la homilética, la exégesis y todo eso, ok, sirve, funciona para entender lo que se está leyendo, pero funciona solo para lo que es práctico, lo que es leche espiritual. No está capacitada de discernir e interpretar el misterio de Dios. Misterio que el gran Isaías, Malaquías, Moisés, David y todos ellos no entendieron. Y eso es que tenían una relación de que Dios les manifestaba. Así que yo prefiero creer lo que escriben los apóstoles, lo que dicen los que estuvieron con Jesús aprendiendo de Jesús, antes que lo que dicen las diferentes reglas de interpretación. La única comisión que el Creador nos dejó es sojuzgar la tierra. De ahí que, si nuestra meta es sojuzgar, ¿cuánto pudieran apagarle el micrófono a alguien ahí? Así que si la única meta que Dios nos ha dado es sojuzgar, ¿cuál cree que debería de ser el tema o la materia que se debería de estudiar más? Sino la de gobernar, las leyes del reino. Y en la plática anterior se recuerda que le dije que los únicos súbditos del reino son los que obedecen la ley de Dios. No hay ningún otro atributo o condición que haga a alguien ciudadano del reino, excepto respetar las leyes del rey. Bien, entonces, al diseñarnos para gobernar, la caída del primer Adán produjo algo que Dios ya tenía preparado, no preparado en el sentido de que Él dijo que se pasara, sino que en su omnisciencia, en su preconocimiento de todas las cosas, Él ya sabía que el hombre
No iba a quedarse costecho simplemente con tomar la palabra, iba a querer probar. Entonces Dios dijo, ok, dejemos lo que pruebe, dejemos lo que falle, para que los que vienen ya tengan ejemplo, ya tengan precedentes de lo que pasa cuando se respeta la ley y de lo que pasa cuando no se respeta la ley. Y en este proceso, el material que tenemos en el llamado Antiguo Testamento, desde Génesis hasta que venga Cristo, es el proceso de restauración para que venga el postrer Adán, que es Jesús, el cual sí nos va a enseñar cómo debimos haber caminado desde el principio, desde el primer Adán. De ahí que en el manual, en aspectos gubernamentales, encontramos que hay tres instituciones: la familia, la iglesia y el gobierno civil. Pero al gobierno civil también le llaman Estado, y eso es lo que confunde a la gente. Porque el enemigo viene y dice, el Estado no lo permite, el Estado. El Estado no es el gobierno civil. El gobierno civil se le llama representante, en todo caso, del Estado. El Estado es la nación, todos nosotros los ciudadanos. Bueno, entonces están esas tres instituciones y cada una tiene sus propias reglas, cada una tiene sus propias leyes. No se puede, fíjese, mejor déjeme corregirme y poner sí se puede. Sí se puede ser un esposo y un padre líder de familia exitoso, pero eso no lo califica para ser un líder religioso o una persona religiosa exitosa, ni para ser un gobernante o ciudadano o político exitoso, porque son diferentes reglas. Me gusta usar la analogía de tres deportes. Tienen muchísimas cosas en común. Los campos, que tiene que haber pelotas, que tiene que haber jugadores, que tiene que haber uniformes, que tiene que haber árbitros. Tienen muchísimas cosas. Pero cada uno de los deportes, béisbol, básquetbol, voleibol, fútbol en lugar de béisbol, los tres deportes tienen sus reglas diferentes. Y entonces un árbitro excelente en fútbol no le atina en béisbol, no le atina en voleibol. ¿Ven? Y eso es lo que pasa con la ciudadanía, y especialmente con la mayoría de la ciudadanía que sí es cristiana o que sí cree en la Biblia, aunque no profesa ninguna denominación. ¿Por qué? Porque en su ignorancia quieren administrar la familia y el gobierno civil con las reglas de la iglesia. No se puede. Y ahí es donde el enemigo astutamente viene y dice, se da cuenta cuando llegan los evangélicos al reino, quieren meterle a todo el mundo el evangelismo. Y así es, porque los evangélicos quieren hacer las cosas. Cuando fui diputado, venía un tal anticristo de Miami, y rápido los evangélicos, ¿verdad?, me llevaron la iniciativa de ley, no una iniciativa de ley. El asunto era para pedir que se le prohibiera la entrada al anticristo. Y todos los evangélicos firmaron y me la llevaron a mí. Le dije, no. Pero mire que usted va a dejar el anticristo. Le dije, mire, lo que usted está haciendo, usted cree que está haciendo algo bueno y va a tener el aplauso de todos los evangélicos, porque no dejó entrar al anticristo. Pero ¿qué está haciendo? Está diciendo que el gobierno tiene la potestad de decir quiénes sí pueden predicar y quiénes no. Ustedes le están dando le están dando poder al gobierno para que en próximos días sean los evangélicos a los que echen fuera. Y mire Nicaragua, mire todo lo que está. ¿Ve? Entonces los evangélicos no necesariamente son los mejores candidatos, porque quieren gobernar con reglas evangélicas. Sí van a ser más honestos, sí no van a robar, sí no van a andar en cosas así carnalotas, mundanas, pecadorotas, si son buenos cristianos, pero no van a cambiar la nación, porque siguen jugando el juego de la política humana, con los conceptos de soberanía humano. Entonces, el regreso al manual da las tres instituciones y 5 esferas de gobierno, porque la clase que tenemos que estudiar y ganar es gobierno. El primer gobierno es el autogobierno, y esa es la meta. Cuando Dios creó a Adán, le dijo, mira, puedes hacer lo que quieras, solo no toques este fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal. No quieras decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Eso deja que yo lo decida.
Entonces, y no le puso ninguna protección al árbol. Era el autogobierno lo que Dios esperaba. Desde luego, Adán fue creado adulto. Entonces ya podía ejercer el autogobierno. El autogobierno es el principio de los gobiernos y es la meta. Como principio, nacemos sin él, sin el autogobierno, que es lo más importante, y nacemos sin autogobierno. Tenemos que ser totalmente dependientes. Pero eso es lo que Dios diseñó para que vayamos aprendiendo en un proceso. Entonces, el segundo gobierno es el gobierno familiar, el más importante. De las instituciones es la familia. La familia es la escuela de la vida. Es ahí donde se le van a enseñar los valores éticos morales a los hijos, porque no son por teoría, son por vivencia. Entonces, si los hijos son creados en la disciplina y amonestación del Señor, como Dios dijo de Abraham, enséñale justicia y juicio a tus hijos y a tu casa. Si se instruye al niño en su camino, en eso de justicia del que Dios pone, no va a haber problema de que se aparten de ese camino, porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, después viene el gobierno, escuche, este casi no lo conoce la mayoría de la gente. El gobierno de asociaciones voluntarias. ¿Qué significa eso? Que todas las interrelaciones que tenemos los ciudadanos, interrelaciones de trabajo, interrelaciones de servicios, interrelaciones de deportes, interrelaciones de arte, de todo. Todas las interrelaciones humanas son voluntarias. Y ese gobierno no debe de tocarlo el gobierno civil. ¿Por qué? Porque si yo decido que este señor vende el café 10 veces más caro que en el mercado, pero a mí me gusta el café de ese señor y yo se lo compro, ¿quién tiene poder o autoridad legítima para decirle a él que está muy caro o para decirme a mí que soy un tonto al pagar tanto? Eso es mi libertad, mi libre albedrío, y es el libre albedrío de él. Es su propiedad y es mi propiedad. No estamos afectando el derecho inalienable de ninguna persona, no le estamos faltando el respeto a nadie. Son asociaciones voluntarias. Y ahí lo que el manual del Creador dice, solo tengan cuidado de balanzas justas, medidas justas, pesos justos. ¿Ven? Justicia y juicio es el cetro, es el fundamento de su trono. Después de las asociaciones voluntarias, entonces, como tristemente no todos los ciudadanos son educados en un hogar con principios y valores éticos morales, no todos los ciudadanos respetan los derechos de los demás, y hay ladrones y hay todo lo demás, viene el gobierno civil, cuya función es proteger los derechos inalienables de toda la ciudadanía, castigar a los que no respetan los derechos inalienables de los otros y proveer todo lo que contribuya al bien común de la ciudadanía. Esa es la función del gobierno. El gobierno no se tiene que meter al montón de cosas que se está metiendo y que el pueblo soberano, pero ignorante, tolera y permite. Y por último, entonces, viene el gobierno eclesiástico. El gobierno eclesiástico viene, como les dije, desde la caída del primer Adán hasta la venida del postrer Adán, el enemigo sembró mentira. Y entonces cuando aparece Cristo Jesús, el postrer Adán, él dice que él ha venido para deshacer las obras del diablo. Y la principal obra es cambiar la mente. El libro de Romanos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces de Jesús en adelante empieza a enseñarnos cómo deberíamos de comportarnos. Y para eso edificó a la iglesia, para que la iglesia le enseñe al gobierno, a los gobernantes, a los que aspiren a gobernar, lo que son las reglas y leyes y principios de Dios, para que juzguen y reinen y gobiernen conforme al diseño de Dios. Y tristemente, aunque le dijo a la iglesia, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, el enemigo dijo, no se puede discipular una tierra, no se puede discipular Guatemala, no se puede discipular Cuba,
las personas, porque está escrito. Recuerden que el diablo, cuando cita en la Biblia, a Jesús le dijo, tírate porque está escrito. Y a los ciudadanos les dice, porque está escrito, las naciones no son sino pueblo, ¿verdad? Entonces, pero mire la oficina en Nueva York. ¿No está gobernando el mundo Nueva York? La oficina esa que está en ese edificio llamado Naciones Unidas. Y si esas personas están para meter todas esas leyes injustas, abominables, contra naturaleza, pues lo mismo debiese pasar, pero estableciendo las leyes justas de Dios para todo el mundo, hacer discípulos a las naciones. Esas 5 esferas de gobierno y las 3 instituciones es lo que necesitamos graduarnos, ganar esas lecciones para poder ser dignos gobernantes y dignos representantes del soberano pueblo. Y en este curso nos estamos refiriendo específicamente al aspecto del gobierno civil. Porque mire otra vez, en todos los países que están bajo el comunismo, hay cristianos, hay personas temerosas de Dios, hay personas predicando la Biblia, hay personas que oran. ¿Por qué no pasa nada? Porque no es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios es que seamos libres. Jesús lo dijo. Mirad que nadie os engañe. Y puso la responsabilidad en nosotros porque Él ya nos dejó la revelación de la verdad en su palabra. Así que los pueblos que han caído y estamos cayendo en esa miseria es por no velar, conocer la verdad. Seguimos desechando la verdad. Está allí, pero no la queremos atender. Tenemos ya nuestras doctrinas, igual que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes, por defender sus tradiciones, tuercen y rinden inoperante la palabra de Dios. Este curso lo que queremos es despertar el entendimiento del gobierno cívico desde la perspectiva del manual del Creador. Entonces, permítame concluir esta parte de la lección sobre soberanía leyendo este resumen. Soberanía no es un concepto político ni un sistema de gobierno. Partiendo del significado de soberanía, solo hay un soberano. Solo hay uno que no tiene a nadie encima. Solo hay uno que no rinde cuentas a nadie. Solo hay uno que puede tener todo bajo su dominio, su poder y su control. Obviamente, el Creador. Él es el único soberano. No delega la soberanía a individuos en sí, sino que son el compendio de los derechos inalienables. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio los atributos para semejar su soberanía. Porque sí somos soberanos, los seres humanos, sobre la creación y sobre los animales, pero no sobre personas. Dios no le dio autoridad a nadie sobre otra persona. Vienen los sistemas de gobierno, pero al entenderlos conforme al manual del Creador, es respetando la soberanía de todos. Nadie se enseñorea de nadie en el concepto bíblico. Entonces, la soberanía, para que sea legítima en nosotros los humanos, es delegada. Dios la delega a las 2 instituciones, familia e iglesia. Solo a 2. Dios no le delega soberanía al gobierno civil. Somos los ciudadanos de la familia y de la iglesia los que les delegamos autoridad, y parte nada más de la autoridad, parte para que puedan ejercer su función, pero la soberanía se queda con nosotros. Nunca cedemos nuestra soberanía, ni un pedacito, al gobierno civil. Autoridad le damos y voluntariamente restringimos nuestros derechos inalienables para una situación especial, una calamidad nacional, una guerra o cosas en las que sí necesitamos que el gobierno civil pueda organizarnos a todos como nación al mismo tiempo.
De lo contrario, no le delegamos autoridad ni poder. Y eso es el error que han cometido las naciones que ya han caído en comunismo. Y sería el error que cometeríamos los guatemaltecos si, como es rumor hasta ahorita para mí, porque yo no he visto evidencias, no tengo pruebas, pero ¿qué es la meta de este gobierno fraudulento? Claro, la meta de este gobierno fraudulento es apoderarse del poder, especialmente del ejército. Porque ya teniendo el poder del ejército, mata a los que se oponen a él y todo. Y es igual que Maduro y todos los demás, que Podrido y todos los demás. Entonces sería un error, guatemaltecos, que si este prófugo, este mentiroso, este fraudulento, que ha estado amenazando que quiere quitar del Ministerio Público, sería un error que si llegara a sobornar al ejército, porque espero que los generales y los oficiales del ejército, espero que sean personas de valor y de dominio propio y de orgullo nacional y no se vendan. Pero si se venden y no valen nada, guatemaltecos, sería un error quedarnos de brazos cruzados. Como más adelante termino en la conclusión, es nuestro deber defendernos y si es necesario tomar las armas, tomarlas antes de que llegue a tomar el poder el enemigo, porque ya sabemos que es lo único que quiere y sabe hacer. Ok, entonces regreso. La soberanía es el compendio de los derechos inalienables que el Creador le ha dado a la humanidad. Solo la humanidad tiene la soberanía porque tiene vida, libertad y propiedad, que son derechos inalienables. Es parte integral del ser humano. La soberanía no es una doctrina que se aprende, no es una cosa que le delegan a uno, es parte inherente del ser humano. Y es cuando se habla de mutuo acuerdo que los ciudadanos soberanos nos ponemos de acuerdo y elegimos a nuestros representantes, que entonces estamos delegando autoridad. Pero la soberanía radica, está enraizada, permanece en el pueblo soberano, porque es dado por Dios al ser humano, no a ninguna institución, ni mucho menos a un gobierno civil. Los gobernantes no tienen soberanía, representan a un pueblo soberano y están bajo la autoridad de ese pueblo soberano. Toda persona humana entiende ese razonamiento y aquellos que no lo entienden son designados en el manual del Creador como mentes reprobadas. Claramente lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y escúchenme bien, por favor. Si Dios declara a esas personas reprobados en su forma de pensar, nosotros no podemos aprobarlos. Son reprobados. Y como reprobados van a cometer todas las idioteces que cometen y todo lo demás. Pero si llegan al poder, entonces ya no solo se les llama mentes reprobadas, en la Biblia se les llama bestias, porque no tienen raciocinio, sino que solo poder bruto, fuerza bruta. En el libro de Daniel, cuando Daniel tiene la visión de 4 bestias, se está refiriendo a 4 reinos y a 4 reyes o gobernantes de esos reinos. Entonces, teniendo esta claridad de que la fuerza bruta la ejercen solo las bestias que no tienen aprobación de Dios y que no son soberanos. Los soberanos, ya sabiendo esto, deben prepararse para ello. Lo vimos y lo que vimos en la plática anterior, hice énfasis en que para ser un ciudadano conforme al reino de Dios hay que conocer la ley de Dios y obedecerla. Si conocemos las leyes del reino que están aquí en el manual del Creador y empezamos a actuar conforme a ellas, entonces nosotros los soberanos podemos y debemos cambiar los sistemas de gobierno que no están produciendo el bien común, que no están respetando nuestra soberanía,
y que se quieren enseñorear de nosotros. Escúchenme bien, no importa que vamos a la Corte de Constitucionalidad y le decimos, vea, mire, nosotros los soberanos del pueblo ya nos dimos cuenta y ustedes ya lo saben que esto es ilegítimo, esto es fraude, esto es esto y lo esto, queremos cambiarlo. No podemos porque el artículo, me importa un comino el artículo. Cuando los soberanos están reclamando la justicia y el derecho conforme a lo que el Creador nos ha dado, no hay sistema de gobierno que pueda detenernos. Queremos cambiar, por ejemplo, la ley de los partidos políticos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y para las próximas elecciones ya deberíamos de tener nuevas reglas. Reglas, por ejemplo, de que no entra nadie por lista. Si vamos a elegir a alguien es porque lo conocemos y porque estamos poniendo nuestra confianza en esa persona. No en un sistema corrupto que siempre pone a esas mentes reprobadas y a esas bestias a gobernar. Entonces, soberanía. La soberanía es inherente al ser humano. Es el compendio de los derechos inalienables que Dios ha dado al hombre. Es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad y es nuestro deber proteger la soberanía. Confío que ustedes ahora se tomen su tiempo, sopesen lo que les he presentado, consideren, razonen. Es que fíjense, la palabra de Dios es tan sencilla. ¿Cómo va a ser posible que haya un gobierno soberano al cual el pueblo le tenga que obedecer porque no hay autoridad más grande que ella? Esa soberanía está solo en el pueblo, porque el pueblo somos los humanos que tenemos los dones, los derechos inalienables dados por Dios. ¿Cómo va a ser posible que no se apoye, que vayan ya con lo que tome, si armamento, toma armamento, a quitar a ese podrido que está matando gente, que está violando todas las leyes del reino de Dios? Porque esto que lo otro. Y la verdad que yo no quiero oír ya más eso. Me enojo al ver cómo hablan y en las pláticas de los que están defendiendo todavía el comunismo y todo eso. No puede seguir así. Pero una vez más, ahí es donde entra mi celo como cristiano que soy. La mayor responsabilidad cae en la iglesia. Porque es a la iglesia a la que el Creador nos comisionó de ir y enseñar todo el consejo de Dios. Y nos está enseñando soberanía, nos está enseñando el gobierno civil, nos está enseñando las reglas y los principios que el Creador nos ha dado para tener una constitución nacional que proteja la soberanía del pueblo. Nos está enseñando los 10 principios que hay en la Biblia para que una nación sea libre y próspera. Todo eso está en el manual del Creador. Pero el pueblo no se arrepiente de sus malos caminos. Dice, no me meto en política, y anda haciendo un montón de otras cosas. Y al final, recuérdense que Jesús le dijo a los que andaban en un buenísimo camino: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Le dijo, nunca os conocí, porque ustedes son hacedores de iniquidad. Del griego nomos, así, nomos, ley. Ustedes hacen lo que les da la gana. No respetan que solo yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Apártense de mí, no los conozco. Muchos, no importa el título que tengan en su cristianismo, si no están obedeciendo las leyes de Dios, están en contra de él. Recuérdense que él no da campo neutral. El que conmigo no recoge, desparrama; el que no es conmigo, contra mí es. Punto. Así que les exhorto, vuelvan a las Escrituras, léanlas sin las ideas preconcebidas. Léanlas como el manual del Creador, no como un libro de religión. Respetando, sí, las reglas de gramática. Una cosa se tiene que interpretar de acuerdo a su género. Si es poesía, es poesía. Si es parábola, es parábola. Si es historia. Pero si es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y Dios no cambia. Y Dios no tiene dos palabras. Termino aquí. ¿Alguna pregunta o comentario?